Hola, buenas noches con todos. Bienvenidos a esta cuarta edición de Once Top. Agradezco su asistencia y estoy muy emocionado porque esta charla es bien tech y trata de un equipo que vengo admirando desde hace mucho tiempo. Los conocí en México, ellos son uruguayos y vienen promoviendo el Open Banking en Latinoamérica. El tema a tratar es ¿qué pasaría si hacemos portable nuestra información financiera? Y primero vamos a empezar conversando con Jimena, a quien voy a dar paso ahora. Muchas gracias. Buenas noches. Hola Jime, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Un gusto estar en esta edición con los amigos de Tazatop. Sí, La más bien. admiración es mutua. La admiración es mutua. Sí, fíjate que cuando yo los conocí en México, eso ha sido el 2018, ¿no? 18. Hace 2 años en Startup Bootcamp. Fue una sorpresa porque yo estaba en Rusia y la noticia nos tomó por sorpresa y mi socio me comentó, oye, ya, tienes que regresar porque tenemos que irnos a vivir un buen tiempo en México. Bueno, Y qué lindo revisa. llegar de Rusia con esa noticia. Sí, 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 sí. Fue una buena experiencia, ¿no? Fueron casi 3, 4 meses, ¿no? En Ciudad de México. Sí, para nosotros fue un poco más porque nos quedamos más, o Sí. sea, y de hecho como que todo el proceso desde que, digamos, fue el speed dating hasta que nos volvimos fueron casi 6 meses, o sea, fue Wow, claro, como claro. un semestre. Sí. Sí, 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 sí. Y uno de las empresas que estaban en la temporada de aceleración e inversión fueron ustedes, pues. Y fue una empresa que desde el saque dije, este equipo es bien tech, bien power. Y cuando conocí a Roy, y a Edu, y a todo el Edu. equipo, y a ti, me quedé muy sorprendido por todo lo que vienen haciendo, ¿no? Y emprender sobre todo en una vertical fintech que aquí en Latinoamérica no está tan maduro, ¿no? No ha sido adoptado como en otros países, ¿no? Y justamente el motivo de invitarte a ti y a Rodrigo es hablar un poquito del Open Banking, hablar casos de usos, de cómo se está adoptando a nivel mundial y en Latinoamérica. Entonces, para empezar y contextualizar un poco a nuestros oyentes y seguidores, ¿me podrías explicar en pocas palabras y en sencillo qué es el Open Banking, por favor, Jimé? La definición básica, ¿no? For dummies de qué Sí. es Open Banking. Porque sí, realmente Open Banking como tendencia fintech tiene como algo muy característico, que es que parece algo como muy alejado del usuario. O sea, como Ujú. algo que en realidad el usuario no consume, entonces parece como, por un lado, o muy técnico, tequi, como vos decías, o por otro lado, muy regulatorio, abogados, ¿no? O sea, Banco Central. Claro. Entonces, cuesta mucho como llevarlo concreto hacia el usuario. En términos como más generales, Open Banking es una tendencia de innovación financiera, que lo que dice es que la información bancaria del usuario, o sea, la información financiera, no solo bancaria, sino cualquier institución financiera que use una persona, puede ser un banco, puede ser una microfinanciera, puede ser la tarjeta de crédito, o sea, la institución financiera que sea, la información que se genera la genera un usuario haciendo compras, haciendo movimientos, utilizando ese dinero, y que esa información, si bien queda archivada en el sistema de la institución financiera, es información que es del usuario, ¿tá? Y que por tanto el usuario tiene el derecho de utilizar esa información para lo que quiera. ¿Para qué puede querer un usuario utilizar su información financiera? Y bueno, esa información en realidad es muy rica porque habla del comportamiento económico que todos tenemos como personas. Entonces, esa información puede ser utilizada para múltiples propósitos. Pero digamos, el que está relacionado con el usuario es que otra institución financiera le pueda brindar productos y servicios adecuados a su comportamiento económico. Entonces, básicamente, de lo que se trata es de que tú puedas darle tu información financiera a otras instituciones financieras que puedan utilizarla para brindarte a vos productos y servicios que estén diseñados a tu medida, o sea, que estén customizados. Sí, genial, genial, buena definición.
podría dar un ejemplo, a ver si me das el permiso, obviamente. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo muchas cuentas bancarias con 5 instituciones bancarias y con cada banco yo tengo que entrar con mi usuario y password y mi token para hacer las transacciones, ¿no? ¿Ustedes promueven integrar en una sola plataforma distintas cuentas bancarias? ¿Eso podría ser una buena aplicación del Open Banking? Eso es un caso de uso muy usado. De hecho, es una categoría de producto que se le llama PFMs, o son gerentes de finanzas personales. Son aplicaciones que te permiten consolidar toda la vista de las distintas cuentas bancarias que vos tenés en una sola app. Entonces, en vez de tener que descargarte la aplicación de BCP para ver lo que está pasando con tu cuenta de BCP, la aplicación de Scotia para ver qué es lo que está pasando con tu cuenta de Scotia o de BBVA o de Interbank, de Banbip, del banco que sea, en vez de tener 5 aplicaciones en tu smartphone, podés tener una sola que te permite ver desde un solo lugar todo lo que está pasando con todas tus cuentas bancarias, Claro. para que ¿Y tu cómo es el experiencia tema? sea Claro. más sencilla. Sí, 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 lo entiendo. Y a nivel internacional, ¿qué país ha adoptado perfectamente o va muy adelantado en el tema del Open Banking? ¿Qué país ya tiene un caso de uso exitoso como para poder conversarlo? Bueno, en realidad Open Banking como tendencia regulatoria, digamos, surge en 2011 en el Reino Unido. Después, Reino Unido, digamos, es como la cuna de Open Banking a nivel mundial. Después pasa a nivel continental al resto de la Unión Europea, que regula una ley que se llama PSD2, que es como otro de los mojones de Open Banking a nivel internacional. Pero lo que ha sucedido es que en los últimos 2 años, en los últimos sí, 3 años, se ha convertido, te diría, que casi en una tendencia dominante a nivel de regulación, porque todos los mercados de punta financiero, además del Reino Unido, han regulado distintas iniciativas en favor de Open Banking. Y te estoy diciendo que Singapur, Hong Kong, Nueva Zelanda, Australia, Israel, Japón, todos esos mercados han regulado alguna especie de open banking. Y en Latinoamérica, en 2017, México reguló open banking y este año, de hecho hace menos de un mes, Brasil lanzó su regulación de open banking, con lo cual las dos principales economías de América Latina regularon Open Banking, lo que nada muestra la inquietud general del continente en ese sentido. De hecho, ya hay otros países perfilando iniciativas de Open Banking como Colombia o Chile. Así que realmente yo Mm. creo que es algo de orden que el resto de Latinoamérica se enfile y esto se convierta en un estándar a nivel internacional. Sí, genial, genial. O sea, digamos que Inglaterra está haciendo bien las cosas en el tema de Open Banking, porque también esto va de la mano con la regulación, ¿no? Que es lo que también motiva y promueve que el Open Banking se dé en su vasto opciones que legalmente también te permita, ¿no? Sí, o sea, hay algo que para mí es interesante de Open Banking y por eso hace un ratito te mencionaba, bueno, hay una parte que es técnica y se lo asocia con un proceso tecnológico y hay otra parte que es regulatoria y se lo asocia con un proceso regulatorio o legal. Y es que en realidad las dos cosas van en conjunto, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos no es un mercado que haya regulado Open Banking, pero todos los bancos digamos, la forma de concretar tecnológicamente Open Banking para quienes no están familiarizados tanto con el mundo tech es a través de APIs, ¿no? API es como se le conoce a la interfaz que permite compartir datos entre sistemas, ¿tá? Es como una interfaz estándar. Es como que si fuera un enchufe, yo siempre lo explico como que si fuera un enchufe, ¿tá? O sea, es lo que te Perfecto. permite extraer, exacto, es lo que te permite extraer información de un sistema. Entonces, ¿qué pasa? En Estados Unidos, por ejemplo, no hay regulación de Open Banking, pero todos los bancos disponibilizan estas APIs, o sea, disponibilizan estos enchufes para que los usuarios puedan tener cierta portabilidad financiera de sus datos, ¿está? ¿Qué pasa? En el resto de Latinoamérica eso no sucede, o sea, en el resto de América eso no sucede. ¿Tá? Los bancos no disponibilizan sus APIs. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en Estados Unidos el proceso tecnológico está muy desarrollado, pero el regulatorio no. En Mm. México sucedió al revés.
se profundizó en el proceso regulatorio y México reguló una ley de Open Banking, pero el proceso tecnológico está como súper retrasado. ¿tá? Entonces, al regulador le ha costado muchísimo promover que los bancos traten de intercambiar datos, que desarrollen este estándar de Open Banking. Y de hecho, lo que ha sucedido es que a los bancos les cuesta mucho pensar casos de uso y beneficios para esos casos de uso. Hablo de los bancos, pero me estoy refiriendo a las instituciones financieras en general. Casos de uso que hagan de Open Banking algo atractivo. Y para mí acá está como lo súper interesante de Perú, ¿no? Y por qué con Prometeo estamos trabajando en el mercado peruano. Y que es que para mí en el mercado peruano, no quizás tan avanzado como en Estados Unidos, pero sucede un poco lo mismo. Las instituciones financieras son ya muy conscientes de cuáles son los beneficios de que el usuario, de que haya cierta portabilidad financiera de la información, ¿tá? Ya son conscientes de cuáles son los beneficios de acceder a la información financiera del usuario y nos ha pasado mucho de relevar interés de las instituciones financieras y de llegar a una reunión con una institución financiera y que la institución ya tenga pensado casos de uso de Open Banking que les interesaría aplicar. Entonces, en realidad, a mí me parece que Perú está como súper maduro a nivel tecnológico, aunque a nivel regulatorio todavía no hay una regulación que apuntale Open Banking en el país. Sí, eso es importante, ¿no? Porque, por ejemplo, el tema de eso ha sido iniciativa del sector privado, ¿no? Sí. Para beneficio finalmente del cliente, porque Exacto. quien va a ser beneficiado netamente va a ser el cliente, ¿no? Vamos a ahorrarle tiempo, costos, hacer más dinámico la compartición de datos, que eso finalmente el usuario lo va a evidenciar y lo vas a fidelizar, ¿no? Uno como institución financiera debe tomar el Open Banking como para fidelizar también a tus clientes, ¿no? Sí, por supuesto, para fidelizar. Ay. Y sobre todo para conocer más, ¿no? O sea, algo que para mí es lo más interesante que permite Open Banking es tener una visión 360 del cliente que está del otro lado, ¿no? Yo siempre pongo de ejemplo lo mismo. Mis padres tuvieron una sola institución financiera con la que trabajaron, ¿no? O sea, fue la cuenta donde tenían sus ahorros, donde pidieron el crédito hipotecario, donde sacaron la primera línea de crédito para la empresa, donde tenían la chequera. O sea, toda su vida financiera transcurrió en el mismo banco, ¿tá? Que en el caso de ellos era una institución financiera acá uruguaya, se llama ACAC. Toda la vida ACAC les dio la primera chequera, la línea de crédito, tenían la cuenta corriente, después tuvieron una caja de ahorro, el crédito hipotecario, todo pasó con ACAC, ¿no? Entonces, ACAC en mi casa era una institución, ¿tá? Era el banco de mis padres, claro. Wow. Pero Claro, y muchas veces ahí hay costos ocultos, ¿no? Que de repente en toda la vida de haber sido tus papás clientes han tenido que ellos cubrirlo, ¿no? Por supuesto, y lo que sucede es que desde que mis padres tuvieron esa experiencia con ACAC a mi vida económica, mi experiencia es absolutamente diferente, porque yo ya tengo un montón de instituciones financieras con las que trabajo. O sea, como clienta, ¿no? Como usuario. O sea, tengo una cuenta en Santander, tengo una cuenta en Itaú, tengo una tarjeta prepaga para hacer compras online, tengo 2 tarjetas de crédito. Todavía no saqué un crédito hipotecario, pero capaz que lo saco con Santander, con Itaú, capaz que lo saco con otro banco. Mis ahorros, no sé, Tasatop no opera en Uruguay, pero quizás si Tasatop operara en Uruguay, estarían en Tasatop. Entonces, claro. En realidad, mis inversiones también. Entonces, en realidad, hoy por hoy, digamos, la generación, cualquier persona que tenga entre 20 y 30 y pico de años, tiene, digamos, como cierta promiscuidad financiera, ¿no? Que es como, sí. Utilizamos muchísimas más instituciones financieras que la generación anterior. Y eso hace que cada institución financiera tenga una vista parcial. O sea, Itaú sabe lo que yo gasto con mi tarjeta de crédito de Itaú, pero no sabe lo que gasto con mi tarjeta de débito de Santander. Entonces, cada institución financiera me conoce a medias. Y me ha pasado de que Santander me llame para ofrecerme una tarjeta de crédito que no me sirve, porque el saldo no se condice con lo que es mi actividad económica. Claro.
o que una institución financiera no cuenta conmigo para inversión, por ejemplo. Entonces, creo que ahí hay un gran caso de uso a explorar por las instituciones financieras, que es realmente tratar de entender cuál es el comportamiento económico total de sus clientes. Y para eso necesariamente necesitan entender cómo esos clientes interactúan con otras instituciones financieras. Eso creo que es como algo, digamos, como la base de Open Banking hacia las instituciones financieras. Ni que hablar que para el usuario es básico esto. Es como, no sé, en Perú cómo es la situación, pero por ejemplo acá en Uruguay, recién ahora en el Parlamento, hay una regulación para la portabilidad del número telefónico. Aquí en Perú ya existe hace tiempo, ya existe. La portabilidad, sí. Exacto. En Uruguay no, pero es algo básico, ¿no? Si yo me quiero ir de una institución financiera, ¿cuánto más favorable sería para la institución financiera a la que entro a operar, ¿no? O sea, con la que soy nueva usuaria, que conozca todo mi historial económico? Claro. Que me pueda dar una línea de crédito o de una tarjeta de crédito con un saldo que esté asociado a mi comportamiento. Que me pueda dar los descuentos que a mí me sirven, no descuentos estándar. Todo eso es customización de la experiencia financiera. Y para la customización es básico tener información, o sea, es básico tener datos. Sí. Eso es lo que se busca con Open Banking en realidad, mejorar la experiencia financiera del usuario. Claro. Es un símil o una analogía, es como migrar de una cuenta de correo a otra, ¿no? O una plataforma de correo a otra. Tú haces ahí un import, un export, y ya tienes todos tus correos pasados de una plataforma a otra, ¿no? Exacto. Claro. Sí. Una pregunta, Jimé. ¿Y tienes algún caso de uso que ustedes hayan experimentado en la implementación de Open Banking con alguna institución financiera? Y sobre todo esa parte inicial, ¿no? No tanto del desarrollo, que eso lo voy a hablar con Rodrigo, pero sí la negociación, la conversación, el romper el hielo y decirle, oye, vengo a ofrecerte Open Banking, pero ¿esto te va a servir para qué? Para la institución financiera. ¿Cómo llegas a concretar esas negociaciones o cómo haces para que ellos te tomen atención? Porque muchas veces los bancos se sienten dueños de la información de sus clientes, ¿no? Y los clientes, tú les preguntas y dicen, no, esa es mi información. Porque hay otras maneras también de conseguir la información de los clientes, ¿no? Que ellos mismos te den sus accesos y tú puedas conseguir esa información, trabajarla y mostrarla en un dashboard un poco más intuitivo, tal vez. Pero ese inicio para poder empezar con una institución financiera, ¿cómo les fue y cómo hicieron para convencerlos? Por favor, cuéntanos eso. Bueno, en realidad ha evolucionado muchísimo la conversación en los últimos 3 años. Te diría que hace 3 años más o menos las instituciones financieras estaban como mucho más renuentes a iniciativas de Open Banking. Creo que todavía no... Era muy incipiente como tendencia Open Banking. Creo que también las iniciativas regulatorias estaban más aisladas y entonces se veían como casos como aislados, ¿no? Bueno, en tal país, esto existe en el Reino Unido, esto es una cosa europea, pero no se veía esto como una tendencia que los reguladores latinoamericanos fueran a tomar y mucho menos algo que se fuera a concretar tan rápidamente en países tan importantes a nivel regional como son México y Brasil, ¿no? Entonces creo que esos procesos ayudaron de alguna forma a catalizar el interés y a que Open Banking dejara de ser como una tendencia de innovación súper alejada a ser algo muy concreto y a lo que había que prestarle atención. Entonces creo que a nivel de evangelización se hizo mucho en el continente y Open Banking pasó a ser como un titular, no te voy a decir de todos los días, pero sí como algo que estaba en la conversación de las instituciones financieras y que está en la conversación de las instituciones financieras. Eso evolucionó muchísimo. Para nosotros la forma de entablar la conversación siempre ha sido lo misma, ¿no? Y un poco lo que yo te comentaba antes. Los beneficios para la institución financiera. O sea, esto que te decía antes de, conocer más a los usuarios, hacer proyectos de innovación, lo que tú comentabas, ¿no? De fidelizar al usuario a través de mejores productos y servicios financieros. Entonces creo que una vez que la institución financiera empieza a entender cuáles son los beneficios y empieza a ver cuáles son los posibles resultados positivos de aplicar iniciativas de Open Banking, se empieza a tangibilizar.
En algunos países, por idiosincrasia, por las propias características de las instituciones financieras, esto es más difícil, ¿no? Por ejemplo, en México, ¿no? Que las instituciones financieras son muy grandes y entonces hay muchos tomadores de decisión y a veces las decisiones se vuelven como más conversadas, ¿no? Lleva más tiempo concretarlas. Pero en otros países, con mercados más pequeños, donde las instituciones financieras son más chicas y, digamos, no te diría más horizontales, pero sí que la cadena de decisión no es tan amplia, ¿tá? Y capaz que con 2 o 3 reuniones podés concretar un proyecto, ahí es más fácil. Y eso es lo que nos ha pasado en Perú, eso es lo mismo que nos ha pasado en Panamá, que son países donde es notorio el interés de las empresas financieras por implementar planes de innovación. Algo que hemos visto también que cambia mucho la dinámica es cuando encontramos un innovador en un mercado. Cuando uno de los principales bancos del mercado tiene interés en aplicar innovación y en aplicar Open Banking, genera como un efecto de espiral en el resto de los bancos de la plaza, y genera como una tendencia a implementar proyectos de Open Banking en otros. O sea, es como que se genera como un efecto de red, donde, bueno, se ve que hay digamos, un innovador y entonces el resto de los bancos, el resto de las instituciones financieras de la plaza, nada, se sienten más inclinadas automáticamente a innovar. Eso es algo que hemos visto que funciona y que nos ha funcionado bastante bien, y que ayuda como a disparar este efecto, ¿no? de Open Banking en un mercado nuevo. No, no se te escucha, Dante. Hola, hola. Ahí sí. Ya. No, ahí no. Hola, hola, hola. Ahí probando. Ya. Te quería preguntar acerca de si tendrías que ordenar en Latinoamérica qué país ha adquirido mejor el Open Banking a menor. ¿Cómo los ordenarías y por qué, Jimé? Bueno, en realidad esa es una pregunta difícil y creo que de hecho no la voy a poder responder. Porque está como en diferentes escalas de desarrollo Open Banking en distintos países. Por esto mismo que te decía, ¿no? Porque es un proceso regulatorio y es un proceso tecnológico, o sea, son dos procesos que van en paralelo. Entonces, por ejemplo, lo que te comentaba, a mí me parece que a nivel de desarrollo tecnológico, Perú y Panamá están quizás más adelantados que otros países de la región, ¿tá? Pero a nivel regulatorio, ni que hablar que México y Brasil están más desarrollados que el resto de los países de Latinoamérica. De hecho, si Brasil concreta la implementación a finales de este año, sería el primer país en implementar Open Banking, porque en México, si bien está a nivel regulatorio, las secundarias, que son como los decretos reglamentarios de Open Banking, todavía no han llegado al mercado y entonces no hay ejemplos concretos de implementación de Open Banking. Eso parecería que es lo que va a suceder con Brasil antes que con México. Entonces, la verdad es que es como muy difícil graduar, digamos, el nivel de adhesión a Open Banking en todos los países de Latinoamérica, considerando que son dos variables que se juxtaponen y que cada país la tiene desarrolladas de forma diferente. Por ejemplo, Chile, ahora fue en marzo, a nivel del sector privado, desarrollaron una propuesta de estándar de Open Banking de la Cámara de FinTech. Nosotros colaboramos en el desarrollo de este estándar. Lo propuso al regulador como un estándar que salía del sector privado, ¿no? Entonces, bueno, ahí no hubo participación del regulador, pero ya hay un estándar propuesto y de hecho regularon la portabilidad de la información financiera. Entonces, bueno, me parece que es súper interesante ver cómo esto está evolucionando
en cada país. Sí, Pero es difícil de ordenar. sí, el tema del Open Banking para promover viene por dos lados, ¿no? De que el privado, el sector privado, lo incorpora como un inicio para innovar y mejorar y que su centro de atención sea los clientes, y por el otro lado la regulación, ¿no? Para que no converse y que finalmente el cliente sea el beneficiado. Jimé, nos podríamos tomar miles de horas hablando de esto, Rodrigo, así que muchísimas gracias por tu tiempo. Vamos a un poquito la parte técnica con Ro, eh, y los estamos mirando y siguiendo. ¿Ok? Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias por esta media hora de conversación. Obviamente soy una fan de Open Banking, con lo cual es el mejor plan de lunes a la noche. Voy a hacer en otro momento. Muchísimas gracias, Jimé. Pasamos con un video. Igualmente. Dale. Hola, Ro. Buenas noches. Mario, ¿cómo Bueno, estás? Gracias muy bien. por la aceptación, por esta cuarta edición. Y como le comenté a Jimena, los vengo siguiendo desde hace algunos años. Los conocí en México, hace poco los visité en Uruguay y vengo muy emocionado por todo lo que vienen haciendo, porque es uno de los sectores, o es una de las verticales que a mí me encanta, porque es full tech, full tech. Sin embargo, para que sea adoptado por las instituciones financieras, tiene dos componentes que le hemos venido conversando con Jimena, ¿no? Que es el tema de que el sector privado lo incorpore como su hoja de ruta, el open banking, y también por el otro lado la regulación, ¿no? Entonces Ujú. ahora dar un poquito al tema técnico y sobre todo conversar el tema de seguridad para que nuestros seguidores y las instituciones que se animen a incorporar el Open Banking lo vean como una oportunidad, ¿no? Por favor. Perfecto. Bueno, primero, gracias por la invitación. Nos conocimos en México, o sea, hace como 2, 3 años Sí. y la verdad que se ha generado no solo una relación de empresarios, sino de amigos muy agradable. Y la verdad que conocer Perú, también me ha tocado viajar y conocer los primeros guariques que probé, los probé de la mano de Dante. Así que nada, conocer ese país y a través de la visión de Dante ha sido de las cosas más gratas que me ha tocado en este camino de emprendimientos. Así que bueno, muchas gracias por la invitación, Dale, por ese dale, lado. compadre. Entonces vamos a profundizar un poquito más en la parte técnica. Sin embargo, tengo algunas preguntas de nuestros seguidores en Facebook que te las voy a hacer para que nos puedas explicar un poquito. Rocío Céspedes nos dice, ¿qué riesgos pudiera existir para el cliente que su información financiera sea compartida por instituciones financieras, ¿no? Bien. El riesgo más grande es, eventualmente, hay que entender la piedra fundamental de Open Banking como primer tema, ¿no? Open Banking dice que es el usuario el dueño de su información y es él el que decide con quién compartir esa información. Entonces, la responsabilidad primera cabe sobre uno de informarse con quién va a estar compartiendo esa información. Y sobre todo, conocer con cierto detalle las empresas con las cuales uno va a compartir. A nivel de riesgos, si asumimos de que uno está compartiendo la información de uno con una aplicación que no es conocida o que no es confiable, lo que sea, los riesgos más grandes pueden estar vinculados, obviamente, a lo que esa información luego se pueda replicar en N otros sitios. La información bancaria es valiosa porque no solo identifica una forma de comportamiento de consumo, sino que también identifica una zona geográfica donde uno se mueve, identifica lugares de trabajo, identifica ingresos, hace un perfil bastante detallado de la persona y
hacer un mal uso de esta información es algo que obviamente no recomendaría. No recomendaría a las personas que hagan, ¿no? Que compartan información con empresas que realmente desconocen, que no saben cuál es su tratamiento de datos, que no saben qué políticas de seguridad cumplen. Entonces, por ese lado, los riesgos pueden ser altos, pero los beneficios también, en el caso de hacer un buen uso de la información, pueden ser muy, muy positivos para el usuario. Por eso, desde el lado de Prometeo, para nosotros, el tema de seguridad siempre ha sido un tema que ha estado sobre la mesa. Mi background es el del área de seguridad. Y nuestra pregunta esa que nos hacían recién fue la primera que se nos apareció. Bueno, una vez que ya compartimos la información, ¿qué puede pasar? Y sobre todo es yo como plataforma que habilita a compartir información. ¿Qué garantías les puedo dar a mis usuarios? Esa conversación en general todavía no está tan avanzada en las diferentes plataformas de Open Banking que hay en la TAM. Nosotros es una conversación que la avanzamos desde el primer día. En ese sentido, colaborar con el usuario, no solo en las empresas que se suman a utilizar Prometeo, darle las garantías de que las empresas van a hacer un buen uso de esa información y sobre todo, porque también al sumarse empresas de manera masiva, puede que eventualmente haga un mal uso de esa información. Lo que sí le damos al usuario, que la capacidad de poder cortar los vínculos con empresas que actualmente que se les dio en su momento el acceso, se les concedió el acceso, y si el usuario decide cortar ese vínculo, lo puede hacer sin ningún problema. Para nosotros en ese sentido es súper, súper importante. Otra cosa que no hacemos es almacenar datos de nuestros usuarios. Eso para nosotros también fue desde el primer día algo muy importante, porque le garantizamos de que esa información no se va a vender, no se va a reutilizar de una manera en que el usuario no la pidió. La piedra fundamental de esto es el usuario, el dueño de su información, y nosotros lo creemos así y creamos Prometeo con ese mindset. Buenazo, buenazo, Rodri. Sí, el tema de seguridad es vital aquí, ¿no? Tanto para la institución financiera que va a compartir información de sus clientes, como propiamente de los clientes, ¿no? Porque finalmente el cliente es el dueño de su información, es el dueño de todo lo que está pasando en sus cuentas bancarias y él es el primer beneficiado, ¿no? ¿Tú cómo ves el Perú en cuanto a Open Banking, comparando con otros sectores, Rodri? Yo creo que para mí ha sido muy grato, no solo desde el punto de vista como decía, ¿no? de los vínculos que hemos generado, sino de la apertura y del pragmatismo de las diferentes empresas que hemos encontrado a lo largo de hace ya tal vez un año que estamos trabajando con Perú. Y la verdad que destaco el pragmatismo. Tienen las cosas, saben bien lo que quieren en ese sentido, y eso es muy grato, porque la conversación no arranca estoy haciendo esto te puede servir sino que muchas veces ya vienen con el caso de uso listo, y necesito este problema, vos me lo podés resolver. Y eso habla de que hay una profundización sobre el tema bastante importante. A veces no lo llaman Open Banking, pero el concepto que vienen manejando es un concepto netamente de Open Banking. Entonces, por ese lado, súper grato. Incluso las instituciones financieras tradicionales o instituciones bancarias se han acercado a nosotros para hacer trabajos de Open Banking, lo cual, de hecho, nuestro primer banco con el que trabajamos fue en un banco en Perú, para un proyecto muy, muy bueno, muy lindo. Y bueno, entonces en ese sentido para mí ha sido sorpresivamente positivo. Nosotros trabajamos actualmente en 9 países y con el país que actualmente le dedicamos más foco y dedicación es ese, por la relación tiempo-beneficio que estamos encontrando. También nos gusta mucho de que si algo no les gusta o algo no lo van a comprar, enseguida lo dicen, no voy a comprar esto, o no me interesa, o muchas gracias, pero ese nivel de franqueza también lo valoramos muchísimo a la hora de hacer negocios con Perú. Sí, genial. Una consulta ya para entrar a un tema técnico. Cuando una institución financiera dice, ya, ok, Prometeo, listo, vamos a implementar Open Banking en nuestra empresa, ¿cuáles son los requisitos o qué debe hacer la institución financiera para que pueda iniciar con el Open Banking?
asumiendo de que hay un impulso real y fuerte en la interna del equipo del banco, ¿no? Como más a nivel de las cabezas que toman decisiones, de que realmente esto es un beneficio para ellos, porque en realidad ahí es donde están la mayor cantidad de problemas técnicos, los problemas no técnicos, sino como los problemas políticos, que hacen que esto no pase. Una vez que está zanjada esa discusión, a nivel técnico, no te voy a decir que es sencillo, porque muchas veces uno se encuentra con plataformas antiquísimas de sistemas que nunca fueron pensados. Cuando se crearon no existía el concepto de API, para ser bien claro. Entonces, bueno, ¿no? Claro. después ni que hablar del tamaño y la dimensión de los sistemas, sistemas que a veces no están interconectados y que no fueron diseñados de esa manera. Entonces, a lo que nos toca a nosotros mucho es hacer como capas intermedias, ¿no? Como middlewares que intenten hablar, porque obviamente un cambio de core en una institución financiera para implementar Open Banking a veces es ridículo. Entonces, bueno, lo que proponemos es, bueno, no cambiemos toda la tecnología, sino intentemos adaptarnos a las necesidades, sobre todo en una primera etapa, ¿no? Porque a veces es más interesante conocer los primeros resultados para luego eventualmente decir, bueno, está bien, ya sé que Open Banking es el futuro, tal vez ahí sí me decido a encarar un nuevo core que me permita realizar estas actividades, pero es más fácil tomar esas decisiones cuando uno conoce realmente los beneficios a que te los cuenten. Entonces, por ese lado, esas son las dificultades. Aquí hay una pregunta y mandamos saludos a Luis Benítez que dice, ¿buscan también la portabilidad de la información financiera para personas jurídicas, que son las empresas aquí? ¿Qué pasos diferentes habría con respecto a las personas físicas, que son las personas naturales, ¿no? O las personas de pie? ¿O qué tan difícil puede resultar? ¿Qué opinas, Ro? A nivel técnico, para nosotros es exactamente lo mismo. De hecho, nosotros estandarización de la información y la interoperabilidad. ¿Cuáles son los beneficios? Que el día de mañana ya trabaje con, no sé, Banco BCP en empresas en Perú y trabajo con, no sé, Banco Itaú o Banco Santander en Uruguay. A mí lo que me interesa es que eventualmente cuando yo me conecte a la plataforma Prometeo es que yo me pueda conectar y hablar en un mismo lenguaje tanto con BCP Empresas como Banco Santander Uruguay Personas. Entonces, en ese sentido, para nosotros es a nivel de portabilidad y de cómo presentamos los datos, es exactamente lo mismo. Los mismos detalles, los mismos montos, los mismos formatos de fecha. Y es parte de lo que nosotros buscamos como plataforma, la estandarización. Me encanta ese proyecto porque es un sueño, ¿no? Es como unificar, es como que ya no existieran países, ¿no? Como que yo en cualquier momento desde mi celular pueda sacar una cuenta en Uruguay porque voy a estar 15 días allá y no quiero llevar dólares y ahí utilizo mi dinero, como también abrir mi cuenta bancaria en México y la abro y la prendo o la pago cuando quiera, si me voy a Rusia o Estados Unidos. ¿Cómo te imaginas un mundo operando 100% al Open Banking? Por favor, cuéntanos. ¿Cómo visionas? Porque esa es una visión muy futurista, ¿no? Me encanta la pregunta, es de roce filosófica futurista, de futurología, y me encanta porque es tal vez algo que uno a veces no lo dice en las presentaciones comerciales, pero lo habla entre amigos o qué deseamos. A mí me gusta, hace un tiempo leí algo que se llamaba Ciudadano del Mundo. El concepto de ciudadano del mundo me encantó, es el concepto de no tener fronteras, libre con movimiento entre diferentes países, porque realmente con cada vez los avances tecnológicos que hay, si logramos cada vez más aumentar la capacidad de desplazamiento, mayores velocidades, tal vez ya los aviones en comparación a la época de, no sé, de mis bisabuelos, es un gran avance tecnológico y tal vez hoy me tomo un avión y mañana estoy amaneciendo en Ciudad de México a las 8 de la mañana tomándome un café de olla y al otro día me tomo un avión y llego a Lima y desayuno un ceviche o lo que sea. Entonces, cada vez cuando empezás a tener
ese tipo de actividades empezás a toparte con problemas de, pucha, bueno, el dinero lo tengo que sacar en efectivo, luego tengo el problema de la conversión, cuánto es el cambio, dónde me conviene cambiarlo, luego eso, dónde lo llevo y si lo paso de mi cuenta bancaria, me van a cobrar tanta comisión. Entonces empezás a encontrar con una serie de restricciones y problemas que dificultan el desplazamiento de las personas de manera normal, como uno está acostumbrado en Internet, en definitiva. Que para mí esa es una buena analogía. No sé, yo quiero tener quiero utilizar Google Drive, hago una cuenta de Google Drive y tengo los, no sé, 20 gigas de información. Ahora, si quiero hace un tiempo, quería usar no sé, MSN, cuando yo era chico, me abría una cuenta en Hotmail. Ahora ya eso ya no pasa. Ahora me abro una cuenta con Gmail y la puedo usar para MSN. Bueno, MSN ya no existe, pero eso en un momento se permitía. Me abro una cuenta Microsoft y tengo espacio en el OneDrive de Microsoft. Entonces, en definitiva, para el mundo cibernético, algo que es tan normal de intercambiar cosas y sin obstáculos, por qué la realidad a veces genera estas dificultades. Y creo que en ese camino de futurología, en ese concepto de ciudadano del mundo, Open Banking creo que se va aproximando a ese tipo de ideas. Como caso de uso, te cuento que nosotros, por ejemplo, estamos operando en México y en Perú, ¿no? Y tenemos muchos clientes, por no decir algunos, que nos dicen, ¿no? Oye, yo puedo invertir en México, como también un mexicano puede invertir en Perú, pero el movimiento del dinero, el costo del movimiento del dinero, no, de repente no vale la pena, ¿no? Pero por el solo hecho de mover tus inversiones de un país a otro, encontrando una mejor tasa de interés a un costo de traslado de dinero o de transferencia bajo, podría motivar a que se haga una dinamización del dinero para encontrar mejores tasas de interés, ¿no? Ese es uno de los proyectos que tengo ahí en el tapete, porque va a promover muchas cosas, ¿no? El tema de educación financiera, inversiones y ahorros, poder abrir cuentas bancarias en muchos países para que no estés sujeto al riesgo país propio, ¿no? Yo creo que eso también va a motivar, pero yo creo que hay muchos actores que deben empujar a esto, ¿no? El privado, la regulación y propiamente el usuario, ¿no? Porque cuando el usuario venga y diga, oye, yo ya tengo mi cuenta en México y en Uruguay y en Perú, y cuando vaya a Chile va a decir que aquí no hay Open Banking, ¿por qué no puedo tener todas mis cuentas enlazadas en un solo lugar, ¿no? Por decirte un caso específico, ¿no? Esto va a hacer que se mueva y yo creo que el cliente finalmente lo va a pedir, ¿no? Y ellos mismos van a promover desde su lado que su banco tradicional cambie, mute y que ofrezca este servicio, ¿no? Exactamente. Creo que parte del trabajo nuestro desde Prometeo y del mío personal, pero también soy vicepresidente de la Cámara de FinTech de Uruguay, hacer un trabajo de difusión hacia las personas. Creo que parte de los problemas que actualmente tiene Open Banking para implementarse es que la gente no es consciente de los beneficios que se está perdiendo. Y volviendo a la pregunta inicial sobre los riesgos, ¿no? Es como todo en la vida. Uno adquiere beneficios y responsabilidad. Adquirís beneficios por utilizar Open Banking, pero también adquirís responsabilidades. Entonces, parte del trabajo que creo que tenemos que hacer, tanto desde el punto de vista institucional como desde la Cámara de FinTech de Uruguay, y desde Prometeo como empresa hacia toda Latinoamérica, es un fuerte componente de educación, ¿no? Mostrar los beneficios, mostrar el brillo, pero también hacer conscientes a las personas de que es algo que les puede ayudar y esa ayuda también tiene que venir con una responsabilidad. Entonces, eso es parte de lo que entiendo que tarde o temprano va a pasar. Y espero que no seamos nosotros los que colaboremos en ese mundo en el cual las personas puedan estén más conscientes de Open Banking. Sí, 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 genial. Ya para terminar, Rodrigo, muchísimas gracias por tu tiempo. A mí me entusiasma muchísimo, muchísimo el Open Banking porque no quiero decir que es el futuro, porque ya lo estamos viviendo de manera precaria en algunas instituciones financieras, en otros países de repente ya más avanzado,
pero me encanta el hecho de que no existan fronteras financieras, uno, el tema de seguridad, que es una base fundamental de transmitir confianza a que esto se promueva más desde el frente regulatorio, desde el frente privado y del consumo, ¿no? Yo creo que hay mucho que trabajar y hay muchas oportunidades también, ¿no? Definitivamente, y espero que... Creo que sí, yo creo que realmente Open Banking es el futuro, porque recién ahora estamos empezando a ver los primeros pasos. Es decir, esto es como hay una analogía que una vez nos contaron que me gustó mucho, es Open Banking es como las carreteras para los romanos. Cómo los romanos construyeron vínculos con diferentes ciudades y eso no solo les permitió avanzar su ejército, eso también generar un mayor intercambio de comercio, mayor intercambio cultural y la creación de nuevas culturas a partir de ese intercambio. Creo que Open Banking es exactamente eso. En este momento estamos recién construyendo las carreteras. Lo que va a venir ahí después, creo que todavía no tenemos la capacidad de imaginarlo todavía. Sí, tal vez con algunos vinos sí, nos podemos lanzar y decir sí. O unos buenos pisco sours. Genial, Rodrigo. Oye, amigo, muchísimas gracias por aceptar primero la invitación, por compartir esto, por hacerlo simple, tanto para los oyentes como para también tus clientes, porque me imagino que en el camino te debes topar pues con gurús que hacen y no hacen, y con personas muy sencillas que quieren trabajar para un futuro más conectado, para que la información financiera sea de todos, tanto de los bancos, de las cajas, cooperativas, fintechs, que también tienen mucho aporte en este sector, que ellos también deben consumir y también generan mucha información, ¿no? Imagínate toda la información que en los últimos 2, 3 años, nada más, 2, 3 años, imagínate, 2, 3 años que está generando las fintech, ¿no? Es muchísima información que también estas instituciones podrían compartir con los bancos, ¿no? Hay muchísima información que se está generando. Yo leí un libro hace algunos años en donde decía que ahora no estamos en un país de quién tiene más plata o quién es más inteligente, ¿no? Sino quién tiene la información adecuada en el momento exacto, ¿no? Es una gran verdad. Sí, yo creo que por ahí se puede avanzar y romper el hielo, ¿no? Como que por lo menos nos tengan en el mapa, ¿no? Para seguir avanzando y seguir promoviendo el Open Banking. Ro, no sé si quieres terminar con alguna frase, con algún dicho. No, el lema de nuestra empresa a mí me gusta bastante, creo que va muy en la línea de todo lo que hemos hablado. Creemos que el futuro financiero es abierto e interconectado y estamos trabajando para construirlo. Así que esa creo que es la frase que podría dejar. Y después, fuera de cámaras con piscos y vinitos, hablamos de otros temas. Listo, Ro. Oye, muchísimas gracias, bendiciones, saludos a los niños. Muchas gracias, saludos a ti y bueno, estamos en contacto. Que estés muy bien. Muchísimas gracias. Chao, chao. Chao, chao.